Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Martín Gali, vengo de la localidad de San Guillermo, en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Soy asesor, hacemos algo también de investigación y me gusta dentro de lo que es la investigación la parte de insectos o de control de plagas. Por eso cuando apareció en enero del 2020 el pulgón amarillo, enseguida nos interesamos en generar información porque veíamos como que era una plaga que desentonaba un poco de lo que estábamos acostumbrados y sobre todo en sorgo, que por ahí no teníamos muchas novedades en plaga, no estábamos tan acostumbrados a hacer una visita o un monitoreo periódico del cultivo. La idea de la charla es hablar de manejo integrado. Me parece a mí que el nombre de la charla está muy bueno porque cuando hablamos de manejo integrado hablamos de varias estrategias que nos van a lograr evitar tener pérdidas de rendimiento, en este caso con el pulgón. Así que vamos a tocar un poco lo que es las características de la plaga, vamos a tocar lo que es el control químico, el control genético mediante los híbridos tolerantes, que estuvimos viendo hoy el impacto que tiene realmente la genética en el control del pulgón, y después, por último, vamos a hablar de control biológico, ya que como vimos también a campo y en las recorridas de sorgo todos vemos que el pulgón atrae muchos insectos benéficos y eso nos permite a nosotros también sumar otra estrategia de control al pulgón. No quiero dejar de agradecer a RAGT y a Tobin por la invitación, por confiar en nosotros también a la hora y apoyarnos a la hora de hacer ensayos. El año pasado participamos de esta misma expo mostrando la dinámica del pulgón, que era un poco la información que nos faltaba, decir, bueno, cómo se va moviendo el pulgón a lo largo del ciclo del sorgo. Y este año vamos a mostrar también algo parecido, con un ensayo que en este momento lo estamos siguiendo en San Guillermo, o sea, no terminó todavía, donde les vamos a mostrar cómo fue esa dinámica de población del pulgón en los tolerantes y en los susceptibles. Lo primero que se tienen que llevar del pulgón, algo lo dijo Vicente en la recorrida, son dos características fundamentales que lo hacen diferente o lo caracterizan al pulgón, que lo primero es la alta tasa de reproducción. Es un insecto que rápidamente triplica la población en muy pocos días. Esto es en el patio de mi casa y en San Guillermo en diciembre del 21, un poco aburrido, marcando plantas de sorgo Alepo que tenían colonias de pulgón y veíamos, esto lo seguí varios días, pero les muestro solamente esta parte de cómo fue el crecimiento de esa población, que arrancó con 27 pulgones un 5 de diciembre y a los 4 días ya tenía 74. Parece poco, pero en realidad se triplicó en 4 días la población. Cuando eso lo llevamos al lote, vemos acá la cantidad de pulgones por hoja y acá abajo los días desde que apareció, que nosotros detectamos el pulgón. Fíjense cómo en 11 días ya estamos llegando al umbral, después vamos a hablar del umbral. O sea, fuimos una vez al lote, no encontramos nada, porque la verdad que detectar 1,5 pulgones por hoja es no ver nada, y a los 11 días ya estábamos pasado el umbral. Eso es lo que pasa a campo en todos los lotes de sorgo susceptible cuando viene el pulgón. Y después, por supuesto, de 50 pasás a 160 y de ahí se te vuelve inmanejable entre 15 y 20 días, desde que no había nada. Esa es un poco la preocupación que uno tiene cuando se enfrenta al pulgón. Por otro lado, no estamos acostumbrados, o por lo menos los cultivos extensivos, no estamos tan acostumbrados a plagas de ciclo tan corto y de muchos ciclos dentro del cultivo. Eso nos complica, después vamos a hablar un poco de control químico, nos complica bastante. Después, la segunda característica para mí sumamente importante es que sobrevive o le gusta el sorgo Alepo. Sorgo Alepo hay en todos lados, incluso en el lote donde vamos a sembrar sorgo. Entonces siempre está la plaga presente cuando nosotros queremos sembrar, incluso adentro de nuestro lote. Y eso hizo también, como hay sorgo Alepo en todas las rutas del país, en todas las banquinas, hizo de que en una sola campaña colonice desde Chaco hasta el sur de Buenos Aires. Aparte de que hay sorgo Alepo en todo el país, hay sorgo Alepo todo el año. Entonces sobrevive en el invierno o cuando tiene ausencia de sorgo granífero, forrajero, sobrevive en sorgo Alepo. O sea que es una plaga que llegó para quedarse, aparentemente, rápidamente colonizó todo el país y bueno, complicó un poco el manejo de lo que veníamos acostumbrados en el cultivo de sorgo.
Yendo un poco a las características, el pulgón amarillo, por ahí no me voy a detener tanto, pues supongo que ya se conoce un poco la plaga, aunque es una plaga nueva, es Melanaphis zachari. En el año 2020 llegó al país, como mencionaba, pero es una plaga que entró o empezó a complicar el cultivo de sorgo en México, Estados Unidos, 2013, 2014, después baja a Brasil y de Brasil se nos viene para acá. Son todas hembras también, esto lo explicaban, no tienen reproducción sexual, con lo cual una hembra empieza, acá vemos cómo está pariendo a otra hembra y así sucesivamente en el lapso de muy poco tiempo, entre 7 y 9 días, eso se va, esa hembra que nace ya está fecundada adentro, entonces se va alargando pulgones hembra que ya están fecundados y así por eso es la reproducción o la alta tasa que tiene de reproducción. Para la colonización de los lotes tiene un pulgón alado, que también es hembra, y el pulgón alado se encarga de colonizar nuevos lotes y a partir de ahí, no sé si lo pueden observar, esos puntitos blanquitos que se ven, es la nueva colonia que se va a formar a través de ese pulgón alado. Después el pulgón alado no sé si se va o se queda ahí, termina su ciclo en la planta, pero sospecho que sigue colonizando otros lotes y después, bueno, se ven cómo las colonias empiezan a avanzar. Es una plaga muy silenciosa, cuando nosotros tenemos pulgón no nos vamos a dar cuenta, sino vemos el en vez de la hoja, en esta diapositiva se ve bien, se ubican en el en vez de la hoja y generalmente empieza el ataque en la parte de abajo de la planta. O sea que nosotros, si vamos caminando un lote de sorgo, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos pulgón. Cuando ya vemos un poco este síntoma, no sé si se ve claro, pero es como una melaza que empieza a ver, ahí ya está el lote pasado del umbral. Nosotros cuando hacemos los controles estamos viendo de que ver melaza, que puede ser un manchón y eso no nos está indicando que hay que ir a aplicar el lote, pero cuando uno ve melaza es porque ya pasó el umbral de 50 pulgones. Esa melaza se va transformando en decoloraciones de la planta que empieza como a perder hoja, acá se ve también la melaza, por la succión que hace de savia el pulgón. Y después esto, si no lo controlamos, termina como haciendo un colapso de la planta o perdiendo mucha área foliar cuando ataca en estadios tempranos. Acá tenemos la formación de melaza y eso que vemos ahí son las mudas de los pulgones. Cuando vemos esto ya estamos arriba de 700 a 800 pulgones por hoja. Una aplicación de insecticida en esta situación es muy complicada de lograr, bajar la población en una sola aplicación por más buena aplicación y recomendación que tengamos. Después de la melaza viene la fumagina. Este año que fue bastante seco no se ve mucho, pero la fumagina, aparte del daño del pulgón, viene a complicar de que esta hoja no termina fotosintetizando lo que realmente haría y a su vez después al ganado supongo que le genera alguna complicación. Y un poco en esta diapositiva vemos la película entera. Cuando nosotros vemos una hoja con melaza, en realidad lo que tenemos que ver es la hoja de arriba, que es donde están todos los pulgones en vez de la hoja, tirando esa melaza a la hoja de abajo. La melaza es simplemente es como una transformación que tiene el aparato digestivo de los pulgones, que consumen tanto azúcar que tienen que excretarlo de alguna manera y lo hacen en forma de melaza, que es azúcar en realidad. Otro tipo de daño es el no panojamiento, que eso lo vimos acá a campo, cuando el daño se da en estados vegetativos previos a floración, el impacto en el rendimiento puede llegar a ser del 100%, y cuando el daño se da más tarde en floración o en llenado, puede generar algún decaimiento de la caña, debilitamiento de la caña y terminamos con el sorgo en el piso, como pasaba hace mucho tiempo con el pulgón verde, cuando había pulgón verde en el sorgo. Dentro de los periodos críticos, el pulgón nos va a acompañar lamentablemente si no hay alguna condición ambiental que lo corte, porque así como aparece de rápido, se va de rápido, por eso también es muy importante el monitoreo. Si no hay nada que lo corte el pulgón, ninguna condición ambiental, nos va a acompañar todo el ciclo. Incluso hay reportes de México, Estados Unidos, que cuando tenemos en grano ya previo a la cosecha, si hay mucho pulgón puede llegar a complicar la cosecha, esa melaza que se forma ahí en la panoja. Pero sin duda el periodo crítico más importante es previo a floración.
Si nosotros tenemos un ataque grave acá de pulgón, las pérdidas pueden llegar a ser del 100%, como vimos acá en la recorrida de los campos, no termina panojando el cultivo y no lo va a hacer. Después, a medida que pasamos la etapa de floración y de llenado, las pérdidas de rinde disminuyen, vamos a poder aguantar un poco más el pulgón, pero siempre el umbral termina como siendo ahí de 50 pulgones en promedio, o el 20% de hojas con 50 pulgones. Así que esto tiene que quedar bastante claro que tiene un impacto en el rinde muy alto, y que la etapa de previo a la floración es importante, y en estos periodos de sequía la extiende muchísimo esa etapa el sorgo, está muchos meses incluso en fase vegetativa, con lo cual eso complica también el manejo del pulgón. Y va a depender, por supuesto, del tamaño de la población de pulgones. Cuanto más pulgones tengamos, más pérdida de rinde vamos a tener. La tolerancia del híbrido ya lo vamos a ver cuando veamos algo de genética. Y la etapa fenológica es lo que mencionaba. Para mí esta etapa así de previo a floración hay que poner todos los cañones ahí en el monitoreo. El monitoreo tiene que ser planificado. Si queremos hacer algo profesional, realmente tiene que tener una planificación, o sea, una secuencia semanal en donde nosotros vamos toda la semana y hacemos un relevamiento, con esos datos tomamos una decisión, o sea, hacemos un diagnóstico de las plagas que tiene el cultivo. Este año también lidiamos mucho con cogollero, aparte de con pulgón. Y en pulgón lo importante es detectar el inicio del ataque. O sea, nosotros no podemos llegar al lote y ya que el lote esté con melaza y lleno de pulgón, porque ahí seguramente nos va a llevar un montón de aplicaciones de insecticida. Lo importante es detectar ese inicio de ataque. Cuando nosotros empezamos a ver que hay pocos pulgones, ahí podemos tomar una buena decisión y ir llevándolo con los monitoreos sucesivos. Cuando no tenemos, si tuviéramos un invierno o salida de primavera tranquilo y no hay tantos pulgones, que podemos observarlos ya directamente en el sorgo de Alepo, y hacemos una siembra temprana de sorgo, por ahí es importante el monitoreo de cabecera, que es donde primero va a entrar el pulgón. Ya cuando la siembra es más tardía o ya vemos que hay pulgón en las banquinas, eso ya no es necesario, porque el pulgón va a entrar con los pulgones alados en casi todo el lote. Y nosotros hacemos algo sencillo. No hay que enloquecerse demasiado con el monitoreo del pulgón, pero básicamente lo que hacemos es tratar de recorrer lo más que podamos el lote, sacar 10 hojas, hacer como submuestreos de 10 hojas de abajo, y si en 2 de esas 10 hojas tenemos una colonia de pulgón, mandamos a aplicar, o eso sería como un umbral. Y si lo pueden recorrer al lote, aprovechar cuando el sorgo está chico, que se puede llegar a recorrer todo, creo que eso también es muy importante. Por supuesto, siempre mirar el en vez de la hoja, que es donde va a estar el pulgón. Y esta detección cuando tenemos siembras tempranas puede determinarnos que, bueno, si vemos melaza en algún manchón, hacer foco ahí y después a partir de ahí estar viendo si empieza a colonizar todo el lote o no. Yo creo que esto es muy importante si estamos hablando de una plaga que tiene una tasa de crecimiento explosiva. Bueno, nosotros tenemos que ser más rápido del pulgón. No puedo ir hoy a recorrer el lote de sorgo y volver a los 20 días porque ya está prendido fuego si es que hubo pulgón. Así que el monitoreo tendría que ser por lo menos una vez por semana. El umbral de daño, esto es interesante de analizarlo. Como es una plaga nueva, lo traemos de otros países. No es un umbral que se generó en la Argentina. Yo entiendo que es un umbral de acción y no de daño económico, porque me cuesta creer que 50 pulgones, acá hay 50 pulgones, generen un daño económico. O sea, si yo voy al campo y encuentro esto, me cuesta creer a mí que esto me esté ya generando una pérdida de rinde que justifique una aplicación. Pero sí nos indica de que si nosotros no aplicamos ahí, después se vuelve inmanejable. Entonces, como un umbral de acción, yo tengo que ver la película que viene va a ser que en 4 días los 50 van a ser 150 y en 4 días más voy a tener 450 pulgones. Eso es lo que yo tengo que cortar cuando veo el 20% de esas 10 hojas que yo saco. Cuando 2 tienen esto, ahí corto con una aplicación de insecticida. Y el interrogante que nos queda, que después lo podemos discutir, es ¿qué hacemos con un híbrido tolerante si mantenemos este mismo umbral? Si nosotros decimos que, ya lo vamos a ver en la parte que viene, que es la de control genético, pero si nosotros vemos que un híbrido tolerante evita esa tasa explosiva,
estamos hablando de que casi te cambia la plaga, es otra plaga, una plaga mucho más manejable. Ese monitoreo que yo les digo es mucho más flexible, te permite tomar decisiones en tiempo, porque la tasa de crecimiento del pulgón o de reproducción del pulgón es mucho menor en un híbrido tolerante. Bueno, si esto es un umbral de acción, claramente acá estoy aplicando temprano para un tolerante. O sea, me debería permitir tener más pulgones, o en vez de tener de esas 10 hojas, 2 hojas con 50 pulgones, probablemente pueda llegar a tener un poco más de hojas. 50%, 100% de las hojas. O sea, yo considero, me parece a mí, que un híbrido tolerante te permite a vos levantar un poco este umbral de acción. Con el monitoreo, por supuesto, para no quedar por ahí con algún problema de crecimiento en los híbridos tolerantes. El control químico, bueno, antes de que salgan el control genético, exclusivamente la consulta de pulgón era que le pongo, y así manejamos casi todas las plagas en Argentina, solamente con la herramienta de control químico. Por eso la charla se trata de manejo integrado, porque los tolerantes nos permiten a nosotros abrir otras puertas de control. Tiene ciertas complicaciones. La primera es que hay pocos productos registrados, de hecho hasta el año pasado no había ninguno. Requiere un gran número de aplicaciones, porque por más de que vos seas el mejor monitoreador, vayas a la agropecuaria y compres el mejor insecticida para pulgón y vayas al mejor aplicador para pulgón, una plaga que tiene una alta tasa de reproducción, en 15 días donde te quedaron 2 o 3 pulgones vivos se vuelve al umbral. Entonces eso hay que tenerlo en claro. No hay que echarle la culpa ni al aplicador, no hay que echarle la culpa ni al insecticida. Requiere gran número de aplicaciones, básicamente por la tasa que tiene de crecimiento. Y si a su vez yo tengo mucho pulgón porque me demoré en la aplicación o me demoré en el monitoreo, eso se complica más todavía. Por supuesto que esto es muy importante, me va a aumentar los costos de producción, que Cristian lo va a detallar muy en claro. Y aumenta el impacto ambiental. De repente empezamos a aplicar con avión lo que teníamos en el galpón, y eso realmente es bastante complicado, sobre todo que hoy la sociedad nos está observando muchísimo cómo hacemos los controles químicos en las plagas. Y el alto riesgo de resistencia es porque, bueno, al ser todas hembras, son todos clones, no hay variabilidad genética, y eso hace de que por un lado tiene algunas cosas positivas, por otro lado, donde sobreviva un pulgón a un insecticida, todos los hijos empiezan a ser resistentes. Esto es lo que largó Senasa el año pasado. Está bien, está bueno que haya largado un registro emergencial, porque cuando viene una plaga nueva no tenés productos registrados para hacer receta. El problema que tenemos con esta resolución es que, a mi entender, son 7, ¿no? 2, 4, 6, 7. De estos 7 productos, 5 no sirven. Esto no los recomiendo en absoluto, que controlen pulgón con estos 5 productos. Y de lo que queda es muy parecido: sulfoxaflor, que es el Transform, o el Expedition, en la mezcla con lambda-cialotrina. En los ensayos que yo hago, uso sulfoxaflor por una cuestión de que es banda verde y protegerme también un poco cuando estoy aplicando, más allá de todas las medidas de seguridad que uno toma. Y después es un muy buen producto, hay que aprovechar el color de lavanda, y siempre recomendarlo cuando uno está manejando el umbral. Cuando ya necesitas bajar mucho pulgón, quizás ahí el piretroide te ayuda a hacer un descenso rápido de la plaga, y después el sulfoxaflor termina trabajando de forma sistémica y controlando el resto. Obviamente que el piretroide va a controlar lo que toca, o sea que la calidad de aplicación tiene que ser muy buena. Ensayos hemos hecho un montón. Básicamente matar pulgón es fácil, no es muy complicado, o sea, no es una plaga que requiera muchas dosis. Simplemente está en vez de la hoja, en la parte de abajo de un sorgo, y lo complicado es llegar de ahí. Los productos andan muy bien, sulfoxaflor siempre anda muy bien cuando uno trabaja con baja cantidad de pulgones. En este caso tenemos un piretroide, y acá tenemos el testigo. Fíjense que los piretroides tienen un impacto de muy corto plazo, porque queda mucho pulgón vivo, y eso a los 4 días vuelve a estar hay más pulgones que antes de la aplicación. Sí puede ser un piretroide cuando el sorgo es chico y nosotros nos aseguramos que tengamos una buena llegada, pero si ya el sorgo es grande, los piretroides solo no funcionan, necesitas algo más. Y la mezcla de neonicotinoide con piretroide,
que en realidad no están recomendadas, pero lo pongo porque es muy parecido a lo que podríamos llegar a lograr con un Expedition, que es el sulfoxaflor con landacialotrina, si bien no son neonicotinoides, pero trabajan más o menos parecido. Los neonicotinoides se han usado, ahora no se podría usar porque no están recomendados, pero esa sistemia que tiene el producto permite que vos tengas un buen control de la plaga. La calidad de aplicación, como dije, es muy importante. Estuvimos haciendo trabajo, Cristian también va a tocar un poco ese tema. Nos cuesta conseguir impactos en el tercio inferior, en vez de la hoja. Con avión hicimos tarjeteo y también cuesta. Por eso lo importante es trabajar con una baja cantidad de pulgones por hoja. Y un poco repasar que no es lo mismo trabajar con 50 y con un 70% de eficacia de control, nos quedan 15 pulgones, que recuerden, 15 pulgones a los 4 días son 45, ya está de nuevo en el umbral. Conseguir 90% de eficacia de control es casi imposible, pero si tuviéramos 90% de eficacia de control, no es lo mismo trabajar con 50 o con 1300 pulgones. Entonces por ahí hay que tener en cuenta eso, cuántos pulgones yo tengo a la hora de decidir una aplicación, y saber que la eficiencia del control va a estar más de este lado y saber cuántos pulgones me quedan. O sea, 150 pulgones, si el 50 pulgones era este tamaño de colonia, 150 es algo muy poquito, pero ya saben de que si tienen un 70% de eficacia de control van a seguir en el umbral. Ni hablar si van 10 días después de la aplicación, van a pensar que el producto no anduvo. Eso lo va a hablar Cristian, por eso no vamos a ahondar en el tema. Y algo preocupante, que me preocupa a mí también cuando yo veía esos aviones que andaban con un montón de insecticida arriba, es ver que la melaza es muy atractiva. El sorgo en sí es muy atractivo para polinizadores, porque la polinización del sorgo está muy expuesta, dura varios días, pero la melaza, bueno, ahora este año estaba llena de 7 de oro, pero siempre hay benéficos, abejas y abejas de todos los colores. Entonces tengamos en cuenta el horario de aplicación. Y por ahí, si uno tiene un buen manejo del pulgón, evita la formación de melaza, entonces estamos evitando después, si tenemos que hacer un control químico, estar afectando a estos insectos que no nos interesa matar, nos interesa matar solamente al pulgón. Los híbridos tolerantes ayudan muchísimo en esto porque es raro, no es anormal que pase, pero es raro que los tolerantes se llenen de melaza porque justamente tienen menos pulgón. Pasando al control genético, algo estuvimos viendo en las recorridas, esto es muy interesante que ya haya, o sea, dentro de la mala suerte que es para el sorgo tener una plaga como el pulgón, lo positivo es que las empresas rápidamente se pusieron el tema al hombro, y contar hoy con una paleta de sorgos tolerantes es realmente una muy buena noticia. Lo que nosotros vemos en la campo es que el tolerante no es resistente, eso tiene que estar muy claro. Hoy quedó claro en la recorrida, lo remarcaban todo el tiempo, y va a tener pulgón, disminuye muchísimo la tasa de reproducción, la cantidad de pulgones por hoja, entonces como que te transforma esa plaga que te daba tanto miedo, de que tenías que ir como todo muy rápido, en una plaga mucho más lenta, donde vos podés trabajar mucho más tranquilo, pero siempre va a tener pulgones, y siempre que tengamos las mayores ventajas o la mayor efecto visual lo vamos a ver cuando tenemos un susceptible a la par, porque las diferencias son grandísimas. Y eso es un poco lo que les voy a mostrar ahora. Este año repetimos un trabajo que hicimos el año pasado, lo único que este año fuimos un poco más ordenados, hicimos un protocolo en conjunto en donde sembramos híbridos tolerantes, híbridos susceptibles. En este caso hicimos 8 surcos de 62T, que es un material susceptible convencional, y hicimos 8 surcos sembrados con repeticiones de un 63T, que es de los tolerantes el que menos pulgón tiene, o por lo menos lo que nosotros vemos ahí en la zona de San Guillermo. Después, la idea era, para ver bien el efecto del pulgón, dejar los testigos de los susceptibles sin aplicar, que queden a la buena del pulgón, los tolerantes sin aplicar. Después hicimos a umbral, cada vez que llegaba a 50 pulgones aplicábamos los susceptibles, y cada vez que llegaba a 50 pulgones aplicábamos los tolerantes, y después mantuvimos tolerante y susceptible sano, que era periódicamente tratar de aplicar para que no tenga daño de pulgón. Esto después lo vamos a cosechar, si bien ahora estamos en un estrés hídrico importante,
Se sembró tarde, esto se sembró en diciembre justamente para llegar con presión de pulgón y por una cuestión de que no teníamos humedad para sembrar. Lo que hicimos también fue, entre los testigos sanos, dejamos unos buffers porque si teníamos que ir a aplicar permanentemente, por ahí los vientos nos iban a contaminar un poco la deriva de esa aplicación, nos iba a contaminar un poco las parcelas al lado, entonces el que se aplica siempre tiene un buffer a la par, que ese no lo muestreamos. Sobre todo ahora que está llenando grano y por ahí uno tiene que ir con la barra muy alta, así que lo planteamos de esa manera. La curva de dinámica poblacional es algo que a mí me interesa muchísimo, siempre me interesó conocerla. El año pasado largamos las primeras curvas y este año es muy diferente a la del año pasado, pero está bueno ver qué pasaba en el mismo lote donde estaban los dos materiales con la población de pulgón. Esto es el umbral de 50 pulgones en promedio por hoja. El pulgón en nuestra zona en realidad este año llegó tarde, siempre estábamos como en el arranque con pulgón y este año por la cuestión ambiental de sequía y de baja humedad relativa no había pulgón en Sordo Alepo, no había pulgón en ningún lado, así que arrancó el 17 de enero con la presencia de pulgones en el lote. Ahí vamos a 6 de febrero, ahí ya se empezaron a despegar un poco las curvas. El 10 de febrero llegó al umbral el testigo convencional, entonces ahí hicimos una aplicación. El testigo sin aplicación estaba también llegando al umbral, pero ese no se aplicaba. Ahí hicimos la aplicación en el convencional para umbral, lo bajamos, los testigos sanos siguen acá abajo y está un poco perdido, pero ahí también están los tolerantes. Después yo en otra gráfica voy a sacar esta curva que me saca de escala todo lo otro y vamos a ver en detalle lo que fue pasando. A partir del 10 de febrero pasó el umbral, el convencional. Al 15 de febrero, el que no aplicamos ya se fue a casi 160 pulgones por hoja. Al 24 de febrero, el que habíamos aplicado convencional volvió al umbral, lo tuvimos que aplicar. Mientras tanto el otro, o sea, fíjense con una aplicación lo que evitamos, que es lo que yo les decía de umbral de acción, cortar esta película que ya sabemos que va a pasar. Acá le erramos la aplicación, en realidad no es que le erramos, sino que controlamos las parcelas, porque tiene 3 repeticiones esto, las parcelas, y siempre te queda una hoja en donde había esta cantidad de pulgón. Entonces cuando las contás terminás estando por encima del umbral, así que esta aplicación se realizó el 24 de febrero y el 28 de febrero fuimos a chequear, seguía por encima del umbral y tuvimos que aplicar de nuevo. Mientras tanto, el testigo convencional está pasando los 1000 pulgones por hoja. Fíjense la diferencia, en verde están, en rojo no se ve bien, pero acá asoma el rojo que es el testigo tolerante, el híbrido tolerante sin aplicación, no había llegado al umbral cuando el convencional estaba en 1000 pulgones por hoja. Por supuesto que ese material, ahora le voy a mostrar la foto, no llegó a panojar. Y ahí está la película el 13 de marzo, este lunes fuimos de nuevo a hacer el muestreo y había 0 pulgones en esta. Le vuelvo a repetir, así como viene el pulgón, se termina yendo, por eso es importante el monitoreo. Hay 0 pulgón por una cuestión de que el sorgo está bastante deteriorado por la sequía y bueno, venimos de una ola de calor que lo terminó también cocinando al pulgón. Esta misma gráfica, pero sacando ese testigo convencional que nos sacaba de escala, vamos a ver ahora el tolerante, los de umbrales y los sanos. Acá está el umbral de acción. Ese fue el testigo tolerante, no llegó al umbral. Este es el testigo convencional, en donde pasaba el umbral y le hacíamos las aplicaciones. Y los testigos sanos los fuimos aplicando permanentemente para bajar de pulgón. De todas maneras, no es fácil lograr pulgón cero, entonces, bueno, algo de pulgón tenía. Pero básicamente esto es lo que pasaba en el lote. Las aplicaciones están ahí, se arrancó el 10 de febrero, en pocos días tuvieron 3 aplicaciones, en menos de un mes se aplicó 3 veces, y así es como hay que manejar el pulgón en los híbridos susceptibles. Y esta es un poco la película de comparar el testigo convencional o susceptible con el testigo tolerante. 1000 y pico de pulgones por hoja versus casi 50. Y un poco
para mostrarle lo que pasó en el tolerante, te quería mostrar que el umbral está acá arriba, o sea, todo lo que pasó en el híbrido tolerante fue por debajo del umbral. No fue necesario, en este caso, una aplicación. En el mismo lote teníamos un set de otros híbridos tolerantes y ahí sí los híbridos tolerantes requerían una aplicación. O sea, cada híbrido tolerante puede llegar al umbral, en este caso no pasó, pero puede llegar a pasar, con lo cual, como decían hoy en la jornada, no hay que irse de vacaciones, sino que hay que seguir monitoreando. Una imagen aérea del ensayo se ve así, esto es de la semana pasada, lo que se ve oscuro es el convencional, los 8 surcos del convencional, y lo que se ve en color verde más claro son los 8 surcos del tolerante. Claramente vemos que acá, por ejemplo, acá tendría que ser, y lo que es oscuro es daño de pulgón, ¿no? Es fumagina, es híbridos que están completamente negros y llenos de melaza y fumagina. Y vemos cómo acá hay sectores que tendrían que estar igual que este, pero se hicieron las aplicaciones, entonces eso es un poco lo que voy a mostrar en fotos. Convencional, estos son los 8 surcos. Para mostrarle algunas parcelas cómo están ahora, tenemos en este caso, por ejemplo, acá teníamos el C3, significa el código de la parcela que era el testigo sano, o sea que aplicábamos siempre, y este es el buffer que no se aplicaba para dejar por la deriva. El C1 es el material susceptible sin aplicación, y el C2 es el que se aplicó umbral 3 veces. Lo mismo acá, umbral 3 veces, y acá testigo sano susceptible con el buffer. Y la foto lo que se ve es eso. El que se aplicó siempre, que es este, el 62, está perfecto. Por supuesto, no tuvo pulgón, y a la parcela al lado directamente la pérdida de RIND es del 100%. O sea, no panojó y no va a panojar. Lo mismo pasa acá. Este es el sin aplicación y este es con 3 aplicaciones. Lo mismo allá arriba. Y lo mismo acá, que es el que tiene 3 aplicaciones. O sea, la pérdida de rendimiento sin aplicaciones es impresionante. Y esto es un poco lo que se ve ya en más detalle de las parcelas. Este es el susceptible sin aplicación, con 3 aplicaciones a umbral y con las aplicaciones permanentes para mantener sin pulgón las parcelas. Viendo desde arriba, se ven así los materiales. Estos son los 8 surcos de convencional o susceptible, y a la par están los tolerantes. Este es el que no se aplicó y este es el que tiene 3 aplicaciones para umbral. Y un poco ahí en detalle las panojas, y estos son los tolerantes, por supuesto, que están todo panojado, lo mismo el que tiene 3 aplicaciones, y el que no tiene aplicaciones prácticamente no tiene panoja. O sea, tiene las panojas como atrapadas. El tolerante para un ensayo es bastante aburrido, pues está todo igual. Este es un tolerante del 63T sin aplicación. El umbral no lo necesitamos aplicar, así que lógicamente está igual. Y el testigo sano, que se hicieron aplicaciones, pero para mantener en 0 pulgón, también están espectaculares. Estos son fotos, así se ven los materiales S-Protect versus los convencionales. Las diferencias siempre son estas. Vas a ver pulgones en los tolerantes, pero nunca al nivel de un convencional. Estos también son fotos del ensayo. Acá por ahí se ven un poco las colonias, no salen bien, pero de cómo fue desarrollándose el ensayo. Y bueno, un poco el mensaje de los híbridos tolerantes, que van a tener pulgón, que probablemente lleguen al umbral, que haya que hacer alguna aplicación, pero nunca va a ser la misma película que un convencional. Eso te soluciona un montón de cosas, y una de las cosas que soluciona es que nos permite trabajar un poco mejor con el control biológico. Esta es una foto que para mí describe muy bien lo que pasa en el control biológico del pulgón en el sorgo. O sea, cuando estos dos vaquitas se están conociendo, el pulgón ya nos pasó por arriba 400 veces. Entonces vos tenés, estos están charlando y acá ya hay fumagina, melaza, 1200 pulgones por hoja. O sea, ¿qué le quiero mostrar con esto? Que la velocidad que tiene el pulgón es muy superior a la velocidad que tiene un depredador o un insecto benéfico. Eso no significa que esto no funciona, al contrario, funciona. Pero en un convencional es bastante raro de que eso no evite una aplicación.
En cambio, en unos tolerantes, cuando hay menos pulgones, el control biológico realmente es una herramienta fundamental. Y no lo dije, pero de la lista de SENASA hay 2 productos que son selectivos para insectos benéficos. Uno es el pirimicar y otro es el sulfoxaflor. El tema es que el pirimicar para pulgón no funciona, o por lo menos a la dosis que nosotros testeamos no funciona, y es banda roja. El sulfoxaflor es selectivo y banda verde. Lo importante para el control biológico, bueno, hay muchos controladores biológicos de pulgón. Tenemos las vaquitas de San Antonio, que tienen la característica de que tanto el adulto como la larva o la ninfa controlan pulgón. Y después tenemos otro que no dejan de ser menos interesante, que son las moscas sírfidas, que hacen esa larva, que por ahí la confundimos con una isoca. En realidad son grandes consumidores de pulgones, las crisopas también, y los avipitas parasitoides. Estas 3, crisopas, las moscas sírfidas, las avipitas parasitoides, solo una parte del ciclo de vida de ellos son controladores benéficos. El resto no come pulgón. El adulto de crisopa no come pulgón, el adulto de mosca sírfida no come pulgón y los parasitoides no comen pulgones. Se alimentan de polen, entonces por eso es muy importante por ahí nosotros pensar que si realmente queremos hacer un manejo integrado, potenciar el control del pulgón, necesitamos, diseñar un poco mejor los paisajes que tenemos hoy en el campo. Entonces, si nosotros generamos corredores biológicos o este tipo de franjas así, donde ahí se desarrolla el control biológico, vamos a tener, junto con un híbrido tolerante, una herramienta que sea el primer frente de batalla contra el pulgón, que van a ser los insectos benéficos. Después viene la genética, y después si un pulgón sobrevive a los controladores biológicos, a la genética tolerante, vamos a ir con insecticidas. O sea, cambiamos un poco la estrategia de manejo, de ir solo a qué le pongo, a un manejo mucho más integrado. Y el tolerante es la llave para ese manejo. Por supuesto, si yo voy a sembrar un sorgo, una banquina llena de sorgo de Alepo no va. Tratemos de cambiar esas banquinas con sorgo de Alepo por algo con un poco más de diversidad. Dejar también de ver que el alambrado limpio es el alambrado perfecto. Para mí algo perfecto es esto, que es funcional, que está acá viendo polinizadores, insectos benéficos que nos van a servir y después se van a pasar al lote. Y por último, algunas conclusiones, que es un poco repasar lo que veníamos charlando. Creo que el pulgón amarillo es una plaga que llegó para quedarse, exige un monitoreo permanente por esa característica de la tasa explosiva de crecimiento, todo el ciclo del cultivo. Eso es bastante desgastante, pero es así, hay que seguir el pulgón todo el ciclo del cultivo. Si solo vamos a hacer control químico, hay que aplicar producto registrado, esa lista que nos dio SENASA. La clave es detectar el inicio del ataque, hay que trabajar con poblaciones bajas, y la calidad de aplicación es fundamental. Este año nos jugó muy en contra el tema de la evaporación, sobre todo en avión, buenos emulsionantes en los aceites y trabajar un poco con los volúmenes de aplicación. Los híbridos tolerantes para mí es una de las mejores noticias frente a esta plaga, y es la llave al manejo integrado, porque te permite salir un poco de ese control químico exclusivo que teníamos. Potencia el control benéfico, nos mejora o disminuye la cantidad de insecticida que vamos a utilizar. Y yo creo que estas 3 herramientas, control genético, biológico y control químico, son herramientas que forman las estrategias que nosotros nos van a permitir un manejo integrado del pulgón. Cualquier herramienta usada de manera aislada, por más buena que sea, o sea, si solo vamos a controlar pulgón con químicos, si solo vamos a controlar, o si solo vamos a sembrar híbridos tolerantes y no vamos a ir nunca más a recorrer el lote, no vamos a poderle hacer de frente al pulgón. Creo que todas las estrategias juntas nos van a ayudar a que el pulgón sea una plaga realmente manejable en el cultivo de sorgo. Así que bueno, un poco eso era lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta.